¿Te has preguntado alguna vez cómo purificar y limpiar tu hogar de malas energías y alejar las influencias negativas? La religión del Palo Mayombe Quimbisa tiene una práctica ritual muy importante, conocida como la limpia de la casa de palo o munanzo, que se realiza con el objetivo de purificar el espacio y prepararlo para las ceremonias y trabajos espirituales. Esta práctica puede variar dependiendo de las tradiciones de cada casa de palo, pero generalmente incluye el uso de hierbas, velas, incienso y otros objetos sagrados, así como la invocación de los espíritus protectores para ayudar en el proceso de purificación. En esta ocasión, hablaremos sobre cómo realizar una limpieza efectiva en tu hogar y liberarlo de malas influencias. No te pierdas esta oportunidad de aprender una técnica esencial para mantener un ambiente seguro y saludable para ti y los tuyos. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. La limpieza de la casa de palo o munanzo es un ritual importante en la religión de Palo Mayombe. Se realiza para purificar el espacio y alejar las energías negativas, así como para preparar el ambiente para ceremonias y trabajos espirituales. El proceso de limpieza puede variar según las tradiciones y prácticas específicas de cada casa de palo, pero generalmente implica la realización de una serie de ceremonias y rituales que involucran el uso de hierbas, velas, incienso y otros objetos sagrados. También se pueden utilizar instrumentos como maracas, tambores y campanas para ayudar a purificar el ambiente. Durante la limpieza, se invocan a los espíritus protectores y se les pide que ayuden a purificar el espacio y a alejar las energías negativas. También se pueden realizar ofrendas a los espíritus en agradecimiento por su ayuda. Es importante que la limpieza sea realizada por un palero o persona debidamente iniciada en la religión, ya que se requiere un conocimiento profundo de las prácticas y rituales para realizarlo adecuadamente y asegurarse de que se respeten las tradiciones adecuadas. Hoy hablaremos sobre cómo realizar una limpieza efectiva para liberar tu hogar de malas influencias. Antes de comenzar, es importante destacar que dependiendo de la frecuencia y la intensidad de los trabajos de palo que realices, es recomendable que limpies tu casa al menos una vez al mes o incluso con mayor frecuencia si trabajas con energías negativas con mayor frecuencia. Si eres un practicante pasivo, es suficiente con limpiar tu hogar cada 3 meses. Para una limpieza efectiva, necesitarás algunos materiales. Asegúrate de conseguir 3 cocos secos, aguardiente, velas, tabacos, cascarilla, hierbas fuertes, 2 cadenas, alcohol, fula, un pollón y hielo. Primero, coloca detrás de la puerta un vaso de agua y una vela. Realiza un pequeño plante como lo haces normalmente y coloca una cadena en la puerta de atrás y otra en la puerta de adelante. Después, coloca las cargas de fula en todas las esquinas de la casa y enciéndelas de atrás hacia adelante. Toma un coco seco y un palo o bastón de muerto y ruédalo por toda la casa, de atrás hacia adelante. Coloca el coco donde realizaste el plante como punto de descanso. Luego, toma las hierbas y pásalas por toda la casa y rincones de atrás hacia adelante, como si estuvieras barriendo la casa. No te olvides de rociar las hierbas con humo de tabaco y aguardiente.
Una vez que hayas pasado las hierbas por toda la casa, colócalas en el punto de descanso junto al coco. Es importante que limpies a las personas que viven dentro de la casa. Para ello, recomendamos que veas nuestro podcast sobre cómo hacer una limpieza con embele y fula. También se recomienda hacer algunos cantos para arrear al enfumbe mientras se realiza la limpieza. Finalmente, da un pollón en la puerta de la casa para dar a conocer lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. Luego de dar el pollón, refresca el lugar donde cayó la sangre con agua y miel de abejas. Limpia la casa con agua con hielo y riega cascarilla para finalizar. Recuerda que la limpieza de tu casa es crucial para mantener un ambiente seguro y saludable para ti y los tuyos de energías negativas. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.